hablamos una serie de cosas al descanso, nos sale todo lo contrario, se ponen 2-0, una situación donde te quedas con un jugador menos, a pesar de que ellos también se queden con un jugador menos, la desventaja tuya es muy grande y pues lo que tiene este bendito juego que cuando peor estás, cuanto más adversidad hay en contra, pues bueno, en una reunión final, una reunión de carácter del equipo que demuestra que no se va a dar nunca por vencido, pues haces 2 goles y tremendamente contentos por el punto, porque puntuar fuera de casa en segunda vez es dificilísimo, pero sabiendo que tenemos muchísimas cosas que corregir porque no es normal no estar bien y llevarse un punto de un campo tan difícil como este. Cierto es que hasta ahora, bueno, son 2 partidos ya, 4 puntos de 6 posibles, la adaptación en cuanto a resultados está siendo buena en la categoría. Sí, de hecho se lo comenté a los chavales en el vestuario antes de empezar. La gente juzga y hay 38 jornadas que jugar, ¿no? Yo escuché a alguno que ya daba candidato o descendido a alguien sin empezar y no hablo por nosotros, sino por otros equipos y tienen 4 puntos como nosotros. Esto hay que competir, iba a decir cada partido, hay que competir cada minuto de partido, porque si tienes 5 minutos malos pueden meterte un gol o 2 y quedarte completamente fuera. Entonces estamos muy contentos, los 4 puntos no nos los quita nadie, pero sabemos que quedan muchísimos y que como mínimo vamos a tener que hacer estos esfuerzos para poder puntuar fuera de casa. Independientemente del juego, es importante que el equipo tenga carácter, ¿no? Que sepa racionar. Sí, es una de las cosas que llevamos trabajando mucho tiempo aquí, ¿no? Sí, es verdad que vino gente nueva, pero la gente veterana me refiero a lo que lleva tiempo en el equipo, se lo contagia, ¿no? Hubo un momento del partido donde estaban jugando con 2-0 abajo en el marcador, fuera de casa, Pablo Aceval de extremo, Omar de media punta y Dani López de extremo izquierda. Y eso contagia al que está al lado, incluso digamos que casi le señala si no hace ese esfuerzo que hace esa gente, ¿no? Entonces es una de nuestras premisas. Está claro que hay que jugar bien al fútbol y que hay que jugar muy bien para conseguir puntos, pero lo otro tenemos que garantizarlo y lo que les dije, no vale de nada tampoco hacerlo hoy y dejar de hacerlo, porque si no lo hacemos es imposible puntuar en esta categoría. David González llegó esta semana, estuvo en el banquillo, ¿no lo viste todavía para adaptarse al grupo o fue decisión técnica? Veníamos muy mermados, la verdad veníamos muy mermados. Tanto Dani Avalo como Samba no entrenaron con el equipo, David González hizo apenas 2 entrenamientos, uno que es el del viernes, que es prácticamente regenerativo. Teníamos a Álvaro Cuello también, que es la primera vez que entra en convocatoria después de 8 meses. La exigencia del partido necesitaba que la gente estuviera muy fresca, o entendiera muy bien la idea del equipo, y apostamos por otras situaciones, a pesar de que pues cuando estás 2-0 abajo, tener un delantero en el banquillo y no sacarlo es una decisión de riesgo, pero bueno, hay veces que los entrenadores o los cuerpos técnicos también acertamos y en este caso nos salió bien la jugada. La doble expulsión parece que marcó un poco el partido, descentró a Vetusta, pero a vosotros no sacó del partido en ningún momento. Sí, es una jugada extraña porque normalmente cuando te quedas con un jugador menos, no digo menos con respecto al rival, sino un jugador menos en el campo, parece que te desestructura el equipo, ¿no? Pero dentro de esa locura podemos decir que nos vino bien. Vamos a verla. Yo creo que si hay una agresión mutua es roja, pero también creo que si es el típico zarandeo, empujón, pisotón, pues bueno, con una amarilla también se podía haber resuelto. Aún así, hoy dentro de esa circunstancia negativa, pues hoy sacamos ventaja. Tú que has salido de aquí y que además conoces por cercanía bien al Oviedo Vetusta, ¿cómo has visto el equipo de Javier Ozara? Lo conozco muy bien porque ya el año pasado nos enfrentamos a ellos, es un equipazo, tiene muy buenos jugadores, puede jugar a todo lo que quiera, a tener el balón, a contragolpear, a presionar en campo contrario, a jugar replegado. Hay muchísimo talento en este filial. Yo también tuve la suerte de entrenar a algunos futbolistas como Josín, por ejemplo, que hoy salió expulsado. Son jugadores que creo que hay que tener paciencia con ellos, tienen que aprender el oficio en esta categoría tan difícil y creo que tarde o temprano, cuando el primer equipo los necesite, van a aportar su granito de arena, porque bueno, hay que tener claro que el Vetusta evidentemente tiene que competir para salvar la categoría, pero que los futbolistas están aquí para formarse y apretar tanto al míster como a los compañeros del primer equipo, y creo que esa labor pues la van a hacer formidablemente en esta categoría. Muchas gracias.